Mira, hay una cosa que tiene dos lados de esta moneda. Uno es el lado dulce, ¿verdad? De lo que significa y lo que implica poder llevar otras disciplinas al ambiente educativo. Y la otra cara es efectivamente lo celoso que es el mundo educativo. O sea, efectivamente pasé muchas veces por espacios educativos en los cuales el choque de manera directa era: tú eres publicista, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no estudiaste pedagogía. Y eso te diré que se mantiene muchísimo, sobre todo en un núcleo donde tristemente debería ser el cambio social. Yo digo, las facultades de educación de Latinoamérica son de alguna otra manera la esperanza de que mejore el sistema educativo en nuestras regiones. Pero hazle doble clic a cómo están estructurados esos currículum y de qué manera han sido o han ido cambiando durante las últimas 2 décadas. Ese estudio ya lo hice y está publicado. No hay movimiento, amigo. No hay movimiento en esos currículum. Entonces es muy difícil esperar que se vayan mezclando. El futuro, y un poco voy a retomar un ejemplo a propósito de publicistas. No sé si tuviste la serie Mad Men. Me suena. Una serie de publicistas como de los años 60. Y bueno, en esa época, estimado, en esa época no existía la publicidad. Existía gente que hacía carteles, gente que hacía radio, gente que hacía cosas, entre comillas, un poco audiovisuales. Entonces llegaron a la conclusión de que para llegar a las personas necesitaban a más ciencias. Necesitaban antropólogos, necesitaban psicólogos, necesitaban una serie multidisciplinaria de profesiones, de enfoques, de áreas de desarrollo. La publicidad en los años 60, 70 ya decía de qué manera se podía encontrar la atención de una persona sin una medida, digamos, condicionante o una medida que fuera más bien represiva de alguna manera o punitiva. Y la educación nunca absorbió ese concepto, por ejemplo. Nunca hubo una mezcla, nunca hubo una posibilidad donde efectivamente pudiésemos decir: mira, si tú utilizas estos colores, si tú utilizas este tipo de, incluso de mensaje, si tú el mensaje lo haces cerrado, lo haces explícito, es muy distinto a como cuando lo haces implícito y la persona descubre algo dentro de tu propio lenguaje. Dentro de tu propia praxis docente, haces que las personas descubran su propio significado y eso se lo lleven y eso sea parte de un proceso que efectivamente se llama aprendizaje. Nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo. Nosotros aprendemos de la publicidad, nosotros aprendemos del marketing, nosotros aprendemos de muchas cuestiones que nos están sucediendo en el día a día. Entonces, esa estructura en la que yo tengo un inicio, un desarrollo y un final es una figura lineal que así no funciona tu cerebro. Entonces eso ya está tan probado. Las neurociencias actualmente, afortunadamente, ya han demostrado que ese modelo no cuaja. Porque efectivamente tú tienes capacidades que van desarrollándose en función de la capacidad que tiene el interlocutor, el medio o el contexto de interconectar, de presentarte nuevos elementos, nuevos escenarios donde efectivamente tú te pongas a prueba. Esa bulia que vemos, por ejemplo, en los jóvenes, tiene que ver con esa incapacidad de sacar el formato lineal de toda la estructura, digamos, educativa. Fíjate en cómo antes de que aprendamos a leer, ¿cómo es? Es una fascinación. Los niños cuando van al proceso, digamos, de preescolar, kinder o como se llama en los distintos países latinoamericanos. Pero esta edad donde yo todavía no tengo el lenguaje y voy y todo es en función de la curiosidad, todo es en función de estimular, ¿cierto? Que el chico vaya descubriendo, que vayamos tomando cosas, que nos vayamos apropiando del mundo a través de los conceptos, a través de colores, a través de un montón de cosas. Pero luego llega primero y se instrumentaliza el lenguaje y ya todo se vuelve sistemático y mecánico y lineal. Entonces eliminas esa capacidad de curiosidad porque efectivamente tú no te puedes salir del margen al escribir, tú no te puedes salir del borde del dibujo para pintar. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro y llevamos siglos en lo mismo. Entonces al final del día, ¿qué se necesita? Se necesitan más enfoques. Se necesitan que las facultades de educación tengan muchísimos más enfoques. No puede ser que solamente los educadores sean los únicos capaces de entrar en esos feudos. Entonces esa figura creo que es un elemento importante. Hay varias instituciones que hoy día están incluyendo distintas disciplinas que efectivamente si trabajas de manera tradicional, o sea, de verdad que no enganchas con el público.
Y los que enganchan muchas veces logran enganchar porque tienen un estilo, porque en el fondo de alguna manera van desarrollando una personalidad que llega, que es extrovertida, que efectivamente, pero no somos todas las personas de esa manera. Entonces, ¿cómo engancho? ¿Qué otra estrategia tengo si yo soy un poquitito más tímido, si me cuesta un poquitito esto, me cuesta esto otro? Las únicas herramientas parecen ser esas. Acá en México he trabajado con el doctor Flavio, que es el experto en andragogía y eutagogía. En la educación superior, por ejemplo, todavía se habla de pedagogía, y pedagogía es un proceso formativo que se aplica a los niños, porque efectivamente necesitan esa guía, necesitan que el rol del profesor sea tan fuerte que los vaya guiando para que vayan desarrollando ciertas habilidades. Entonces se mantiene. O sea, hay una especie de paternalismo que se instala también en la educación superior y que efectivamente al finalizar el proceso el estudiante dice: no aprendí nada en este proceso. No es que no hayas aprendido nada, solo que el modelo con el cual trabajaste no te dio espacio para tú ser protagonista de tu aprendizaje. Y por otro lado, tú tampoco tomas, porque no estás acostumbrado a tomar responsabilidad sobre tu propia capacidad de aprendizaje. Y esto no tiene nada que ver con los estilos de aprendizaje ni nada de eso, porque eso es mito. No, esto tiene que ver precisamente con cómo yo puedo, de alguna u otra manera, entender de qué manera hoy día, por ejemplo, me levanté más visual. Hoy día tengo ganas de escuchar un podcast y eso no me hace un ser auditivo, solo que hoy se va adecuando, ¿cierto?, a ciertos contextos, a ciertos elementos. Incluso si el día está nublado o el día está con sol, ya te afecta, ya te impacta si el día está con más smog o con menos smog, y eso va a impactar en la toma de decisiones que tú tengas que para abordar un proceso de aprendizaje. Y por eso hoy día estudiamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la multimodalidad del aprendizaje, tanto en lo que se habla de sincronía y híbrido, y también de acuerdo a los estímulos sensoriales que se presentan a través de los elementos multimediales. Y ahí tenemos todo este aprendizaje hipermedia. Entonces, la interconexión, no hemos logrado, digamos, desarrollar un proceso flexible que invite a que las personas aprendan. Lo que hemos diseñado o seguimos decidiendo es que, fíjate que los modelos educativos de la mayoría de las instituciones educativas en Latinoamérica tienen el rótulo centrada en el estudiante. Ya, ¿y usted qué hace para acceder a ese espacio? No, yo trabajo metodologías activas. ¿Qué metodología usted utiliza? Aprendizaje basado en proyectos. Ah, perfecto. ¿Y qué proyectos que generaron o crearon sus estudiantes? No, yo contacté a una empresa para que ellos estuvieran en contacto con la empresa. O sea, el estudiante no toma decisiones, las toma siempre el profesor. O sea, el profesor que utiliza una metodología activa, pero que finalmente no da el espacio para que el estudiante pueda descubrir una empresa que sea de su interés para desarrollar proyectos basados en el aprendizaje basado en proyectos, efectivamente no tiene libertades. Entonces al final está siempre a la espera de lo que le pueden dar, está a la espera de la instrucción. Y esto es un tema sistémico, porque tampoco es como culpa de alguien, no, esto es sistémico, porque la educación básica debiese ir preparando al estudiante hasta llegar a la universidad, pero no con los contenidos que se van a ver a la universidad, sino con cómo tengo que actuar en la universidad, cómo tengo que hacerme responsable de este proceso de aprendizaje. Muchas veces los chicos te dicen: no, es que usted me puso tal nota. Usted me puso tal nota. Fíjate que en eso ya te está diciendo que la responsabilidad es tuya como docente, no es de él como aprendiz. Estos mensajes son claves, y la forma en que nos vamos expresando también lo son. Esa es una de las partes que nosotros vamos poco atendiendo y que lo vamos perpetuando. Entonces, si seguimos sin corregir, por ejemplo, esa parte del lenguaje que construye realidad, siempre la responsabilidad es del centro de estudio, del profesor, pero mía no es, porque yo no me saqué esa calificación, me la puso el profesor. Entonces, son cambios súper profundos, pero que parten con una forma de expresarnos y que le va a dar mucho más validez a esa capitalización de que el estudiante tiene que ser responsable de su aprendizaje. Entonces, muchas veces se ha intentado desarrollar planes que van en busca de esto, pero resulta que la educación superior de alguna otra manera baja la guardia de manera directa, porque el estudiante no está acostumbrado. Y cuando un profesor le entrega la responsabilidad en la educación superior, el chico en su encuesta dice: el profesor no hace clase, el profesor no hace su trabajo. Y claro, ¿cómo no lo va a pensar si después de 10, 12 años de estar escolarizado, donde el profesor le da y le dice todo lo que tiene que hacer, llega a un sistema educativo donde lo responsabilizan a él de tomar decisiones respecto de su propio aprendizaje? Dice: ah, no, a mí no me están entregando las herramientas suficientes para yo poder aprender. Entonces, esta progresión de este proceso, yo les recomiendo a todos los que están viendo esto buscar al doctor Flavio,
Ahí luego probablemente le podemos colocar ahí en la descripción del video. Y revisen, digamos, los estudios que él tiene, que son maravillosos respecto de lo que es la andragogía y lo que es la autagogía, que son elementos súper potentes y que te abren un poquito el marco del por qué, de alguna u otra manera, no nos hacemos responsables de. Y es porque efectivamente, o sea, las estrategias tienen que buscar dejar de hablar de solo pedagogía cuando tenemos otros enfoques y otras metodologías que van a hacer muchísimo más fructífero el proceso de aprendizaje de las personas. Bueno, muchachos, él fue Antonio González Grezán. Espero que lo visiten, lo sigan en sus redes sociales. Él publica unas cosas espectaculares. Realmente él publica cosas que te ponen a pensar. Entonces, pues nos vemos allá en una próxima ocasión. Los invitamos a ver el programa, que se suscriban. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.